foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Estamos en el Faradio abriendo, como siempre, la ventana de la energía del cambio, que es la sección que hacemos de la mano de Solabria, que es esa cooperativa comercializadora de energías renovables que tenemos en Cantabria. Y hoy nos queremos acercar hasta una ONG dedicada al desarrollo que se llama Farmamundi. Tenemos con nosotros a Beatriz Rodríguez. Muy buenas, Beatriz. Hola, buenas. ¿Qué tal, ¿Qué tal Pablo? estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, fenomenal porque como tenemos a Farmamundi en el Faradio, pues nos apetece un poco conocer esto, además con una previa que ya un poco también nos lanzas tú, ¿no? Porque cuando dices Farmamundi como nombre, se puede pensar más en como si fueran farmacéuticos por el mundo, como si fuera algo muy ligado a productos farmacéuticos. Pero, ¿qué es exactamente Farmamundi? Bueno, pues te agradezco la pregunta, ahora te respondo. Lo primero de todo, quería dar las gracias a Solabria y al Faradio por darnos también este espacio un poquitín para dar a conocer Farmamundi y lo que hacemos en Cantabria, ¿no? Que ahora os vamos contando. Por enmarcar un poquito, Pablo, te agradezco la pregunta porque muchas veces cuando hablamos de Farmamundi la gente nos asocia casi que directamente con la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Farmamundi surge hace 30 años por la iniciativa de un grupo de personas farmacéuticas con la inquietud de ayudar y aportar a otros países que estaban, bueno, pues en situaciones complejas, y arrancan como esta intervención dotando de recursos farmacéuticos a países, como os decía, que estaban en situaciones en las que intervenían desde Farmamundi desde el enfoque de cooperación al desarrollo o de ayuda humanitaria. A raíz de estas intervenciones en las que se dotaba de un poco asistencialistas, ¿no? En las que se daban pues, esos medicamentos a otros países, como os decía, se empiezan a trabajar proyectos en los que se desarrolla la salud comunitaria en estos países donde teníamos alianzas, ¿no? Y contrapartes. A raíz de todo ese trabajo que empezamos a desarrollar en salud comunitaria en países del sur global, se trae esa experiencia de trabajo para aquí en para España hace ya 20 años y empezamos a trabajar de manera intensa no solamente cooperación internacional y ayuda humanitaria, como os decía, sino también proyectos de educación para el desarrollo, con un fuerte enfoque en la participación ciudadana, en la salud comunitaria y en generar procesos de activación de inteligencia colectiva. Entonces, ese es un poquito el marco, ¿no? Del origen y cómo nos lleva al punto en el que estamos ahora en Farmamundi. Como os decía, la entidad surgió hace 30 años, llevamos 20 años trabajando en España, en 11 comunidades autónomas, y desde hace un poquito más de un año arrancamos con proyectos de intervención social directa en Cantabria. Explícanos un poco más en detalle qué significa la salud comunitaria, qué significa el tratar de llegar a un territorio, hablar con la gente que hace comunidad o que vive en un barrio, por ejemplo, y que se preocupen por un concepto como este. Sí, pues Pablo, la salud comunitaria es traspasar esa visión más clásica que tenemos de la salud, en la que la entendemos como la ausencia de enfermedad y que es algo que se vincula con el centro de salud y el hospital. Obviamente, la ausencia de enfermedad es fundamental. La labor que se desarrolla dentro del sistema sanitario es fundamental y siempre la ponemos en valor, ¿no? Y además resaltando todas las fortalezas que tenemos en el sistema sanitario público en nuestro país. Pero queremos, ¿no? Como traspasar esas barreras y empoderar a la ciudadanía para que tome conciencia de todas las cosas que aportan a nuestra salud, que nos van a hacer al final evitar esa enfermedad, tener que atravesar las puertas del centro de salud o del hospital y empoderarnos en la toma de decisiones. Entonces, salud comunitaria es mirar la salud desde un enfoque positivo, ver cuáles son todas esas cuestiones que nos aportan en salud y que van a tener que ver con poder disfrutar de entornos verdes y saludables en nuestros barrios, de unas redes sociales fuertes, de recursos culturales adecuados,
de un ambiente y un agua de calidad, vincula mucho con el medio ambiente también y con las relaciones sociales y comunitarias. Entonces, esta visión la trabajamos para que pueda apropiarse la ciudadanía de ella y se trabaja de una manera paralela para crear espacios de participación fuertes. Es decir, que las personas identifiquen qué me está aportando en salud en mi barrio, qué cuestiones se podrían mejorar y cómo podemos establecer una serie de propuestas realistas en las que nos podamos involucrar para ayudar, ¿no?, a generar más salud en nuestros barrios y en nuestros entornos. Bueno, un ejemplo lo vais a tener precisamente en Santander, en la zona de Entre Huertas, porque bueno, vais a hacer un mapeo con distintas actividades que proponer a los que se han inscrito en el curso. ¿Cómo va a funcionar esto ya los días del 20 al 28 de marzo, no? Sí, hemos organizado un mapeo de activos en salud, que suena así a lo mejor un poquito raro si somos ajenos a todo esto, pero al final es salir al barrio y identificar aquellas cosas que nos aportan en nuestro bienestar. Y este mapeo es un poco como el colofón de un itinerario formativo en el que han estado participando diferentes profesionales tanto del ámbito social y sanitario. Pero en este mapeo necesitamos contar con la ciudadanía y con el vecindario del barrio, ¿no? Porque para identificar qué cosas nos hacen sentir bien necesitamos esa mirada de las personas que hacen uso de los espacios. Esta mirada es fundamental, Pablo, porque si yo mapeo un barrio al que no pertenezco, va a haber muchos activos en salud que confunda con recursos, pero que en realidad no están aportando a la salud comunitaria. Imaginaros un parque que está en unas condiciones de dejadez, ¿no?, que no se da para que pueda ser utilizado por las familias o por la chavalada del barrio. En un vistazo más rápido puedo identificarlo como un activo en salud, pero en realidad no está siendo usado por el vecindario. Y nos puede pasar lo contrario. Cosas que a nuestra vista pueden pasar muy desapercibidas, como unas escaleras que unen un poquito dos bloques de edificio que en realidad no van a llamar nuestra atención, y resulta que es un punto de encuentro súper importante para las señoras mayores de esos bloques de edificios, y todas las tardes a las 5 se juntan ahí para contarse sus cosas y compartir un ratito en el barrio. Esas escaleras y ese espacio en el barrio sería un activo en salud para estas mujeres en este caso concreto. Entonces, pues desarrollamos un mapeo de activos que va a tener 2 ediciones. Una en horario de mañana, que será el viernes 21 y el viernes 28, en horario de 10 a 2. Y otro mapeo en horario de tarde, que será el jueves 20 y el jueves 27 en horario de 4 a 8. La idea es un poco facilitar la asistencia de cuantas más personas mejor, ¿no? Por eso hacemos un poco esta doble edición del mapeo de activos. O sea, un doble turno para ver si conseguís que si a alguien le interesa, pues ya le vendrá bien mejor una u otra, pero que al final se interesen, ¿no? Porque al final es hablar sobre algo que conocen mucho, como es su barrio, pero a lo mejor también con una perspectiva un poco diferente para que puedan ver su propio barrio de una manera distinta, ¿no? Sí, se trabaja mucho a través de la sensibilización, ¿no?, con estos temas de salud, como comentábamos antes, Pablo, y también del empoderamiento. El activo en salud más importante que al final acabamos detectando en los barrios son personas, que son personas que dinamizan la vida social, que dinamizan la vida cultural y que sirven muchas veces para movilizar a personas con una red social un poquito más floja, muchas veces inexistente, ¿no?, y que tiran y movilizan. Y el factor o el activo en salud más importante que tenemos en los barrios son las personas, y que ellas mismas se puedan identificar, ¿no?, y que se pongan valor también. Jolines, pues resulta que cuando todos los días a la 1 le insisto a mis vecinos para salir a dar un paseo por el parque, estoy siendo un activo en salud importante también, ¿no?, porque estoy generando que se puedan dar esos espacios de ocio, de actividad física, del uso de espacios verdes. Entonces, bueno, es importante reconocer la capacidad que tenemos como personas y como colectivos
para generar bienestar y para generar el cambio también. Y bueno, pues últimamente parece que estamos, ¿no?, como en unas sociedades que nos vamos centrando mucho en lo digital, en las redes sociales, y lo comunitario es urgente que se cuide y se trabaje. Porque además, bueno, hay cultura participativa, pero muchas veces hay que reactivarla, ¿no? Y es muy bonito también ver cómo se puede reactivar esa cultura de participación y de comunidad en zonas a lo mejor donde ha ido cayendo un poquito en desuso, y es normal, porque la participación no es lineal, tiene unos momentos más bajos y unos momentos más altos. Entonces, con estas iniciativas y estos mapeos intentamos un poco trabajar esa doble vía, identificar activos en salud para generar propuestas concretas de acción, que esto es importante también, y fomentar esa movilización colectiva. Bueno, tal como lo explicas, suena como algo muy necesario que practicar en ciudades, pero tampoco hay que desechar a las zonas rurales. Me imagino que también habréis hecho este tipo de actividades en zonas mucho menos pobladas, pero donde también puede ser necesaria una visión, pues eso, con un punto de vista un poco diferente, ¿no? Sí, la parte rural también es súper importante de atender, porque además es que tiene unas necesidades y unas circunstancias marcadas por el territorio y que la va a diferenciar exactamente, como concretamente, ¿no?, como decías, con un espacio mucho más urbano. Bueno, pues muchas veces en zonas rurales no se tiene tan cerca otros recursos del ámbito cultural, como decíamos antes, incluso el acceso a los sistemas sanitarios clásicos se puede complicar, las redes vecinales muchas veces también, ¿no?, por un poco esta despoblación que hay en las zonas rurales, se están viendo mermadas. Hay a veces también en zonas de montaña, que bueno, en Cantabria también sabéis un poquito de eso, ¿no?, como que va a condicionar mucho también cómo se pueden establecer relaciones y lazos sociales entre diferentes núcleos. Y cuando hablamos de núcleos que muchas veces tienen una densidad de población muy baja, pues esto todavía es como un condicionante más, ¿no? Y tenemos compañeras, porque estos proyectos de salud comunitaria se vienen implementando desde hace un tiempo en 11 comunidades autónomas, y hay proyectos preciosos en la zona rural, ¿no?, de identificar qué hay que recuperar de estas zonas para volver a revitalizarlas. Trabajamos mucho el desarrollo comunitario también, apoyándonos y buscando alianzas en la administración pública, porque muchas veces van a ser catalizadoras para que las propuestas de las comunidades se puedan llevar a cabo, ¿no? Pero como os decía, hay proyectos muy bonitos. Una compañera ahora en Galicia está en el entorno rural trabajando con un grupo de mujeres mayores y están mirando el entorno desde una perspectiva histórica de todo lo que ha ido pasando en esas zonas en la época de la guerra civil y de la posguerra, porque lo que quieren es que no caigan en el olvido, ¿no? Y para este grupo de mujeres, a través de estos grupos de trabajo vinculados a la salud comunitaria, creían que era urgente que se pusiera en valor, que se hicieran historias de vida y que se generara, bueno, que se les pudiera dar voces para no perder toda esa historia del entorno rural, que con el envejecimiento de la población que habita y la despoblación estaba, pues que se podía perder si no se ponía un poquito de cuidado ahí. Entonces, bueno, es una de las iniciativas concretas que surgían a raíz de hacer un mapeo de activos en salud en la zona rural en Galicia. Bueno, es que de hecho ya hace un rato que lo que me está sobrevolando la cabeza es la soledad no deseada, ¿no? Como algo que se piensa muchas veces que ocurre sobre todo en zonas rurales, pero en realidad no es así. Hay gente que puede vivir en un barrio muy poblado, está completamente rodeada de gente y sin embargo no tiene esas conexiones con sus vecinos para poder, por ejemplo, pasar a ser un activo más de la sociedad, ¿no? Sí, total, Pablo. Por eso comentaba antes la importancia de los activos en salud, que son personas. Claro. Son fundamentales. En un mapeo de activos que se hizo también en Asturias, había un grupo de mujeres mayores que estaban en un parque, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que una de ellas, no me acuerdo cómo se llamaba, no recuerdo el nombre, pues hacía un poco esta función que comentaba también antes, ¿no? Iba picando portal por portal a las diferentes vecinas
todas además ya en situación de viudedad, con los hijos que se habían ido, las redes sociales, bueno, pues muy, muy limitaditas, y ella se encargaba de que todos los días por la mañana todas bajaran a compartir un ratito en el parque. Muchas veces también lo que tenía que hacer era, si los edificios no disponían de ascensor, es que hay muchas veces que no disponer de un ascensor puede ser una barrera brutal, ¿no? Para personas mayores que igual están con temas de movilidad reducida o con dificultades de movilidad. Y buscaba arriba a las señoras que había que ayudar a bajar las escaleras, y las dos cogiditas del brazo bajaban para el parque. Pues imagínate, ¿no? El impacto que tenía esta señora en las redes sociales y en el bienestar emocional de las vecinas del barrio. Es brutal, la verdad. Para que pueda participar más gente en el mapeo en Santander, ¿simplemente tienen que ir al Centro Cívico María Cristina? ¿No tienen que hacer nada más? Si se apuntan, mejor. Vale. Estamos preparando ahora los carteles con la convocatoria, que los lanzaremos entre hoy y mañana, y se hará una pegada de carteles también por el barrio. De todas formas, si alguien está interesado o en recibir más información, apuntarse o, bueno, seguir profundizando un poco en todas estas cositas que estamos comentando por aquí, Pablo, me pueden escribir un correo a beatriz.rodríguez@farmamundi.org, y desde ahí hablamos y construimos, ¿no? Que al final, bueno, pues la manera también de generar movimiento comunitario es desde conocernos, construir, compartir objetivos, intereses y buscar los nexos comunes. Que, bueno, además desde Farmamundi en ese sentido creemos que es fundamental estar atentas a los intereses concretos que tengan los vecinos y las vecinas de los barrios, ¿no? De tal manera que son proyectos e intervenciones muy abiertos. Tenemos una metodología, pero al final los objetivos, las propuestas de mejora de los barrios y qué herramientas específicas se van a elegir para caminar hacia ellos vienen de las personas, no vienen marcados desde la entidad. Nosotros ponemos a disposición una metodología para que vaya surgiendo la magia. Bueno, hablas permanentemente, Beatriz, sobre el concepto de tejer alianzas, tejer redes que sean, ya sea en pueblos, en barrios de ciudades. Es algo de lo que, bueno, en el Faradio hablamos permanentemente como una forma de tener una sociedad un poco más viva, y de hecho en este mapeo en Santander contáis con la colaboración de Ecologistas en Acción. Me gustaría que me explicaras cómo surge esa colaboración entre vosotros como un ejemplo, ¿no? De al final la búsqueda de potenciar cosas que tengamos distintas entre dos distintos colectivos, entidades, pero que sirven al final para hacer un esfuerzo en común. Sí, pues contactamos con Ecologistas en Acción, Pablo. Bueno, creo que nos contactaron ellos a nosotras, de hecho, cuando conocieron un poco la iniciativa que teníamos en marcha, que estábamos empezando a dar los primeros pasitos en Cantabria y a tejer estas alianzas, porque para que te des cuenta de la importancia de tejer, ¿no? El mapeo va a arrancar ahora el 20 de marzo, pero llevemos más de un año implementando todas las acciones previas que puedan crear un ecosistema para que esto funcione de la mejor manera posible. Y en este proceso conocimos a José Antonio de Ecologistas en Acción y surgió la colaboración. De hecho, he estado acompañando el itinerario formativo que da pie a este mapeo del que hablábamos, porque creemos que una perspectiva ecosocial es fundamental. Como comentaba antes, todos los elementos que van a aportar en salud no están vinculados específicamente a la enfermedad o a la ausencia de, sino que impacta también, ¿no?, con cuestiones de ecología y cuestiones sociales. Entonces, bueno, creíamos que era fundamental incorporar la experiencia de Ecologistas en Acción para poder fortalecer este enfoque que damos al proyecto. El proyecto y la propuesta está transversalizada por diferentes cuestiones, ¿no?, que intentamos cuidar a lo largo de las diferentes fases. Entonces tenemos un enfoque ecosocial
Tenemos un enfoque de derechos humanos, tenemos un enfoque intergeneracional, intercultural, de género y de cultura de paz. Son cuestiones que hay que intentar que permeen todo el itinerario para poder avanzar al final en la Agenda 2030, que es uno de los pilares también desde los que se formulan, ¿no? O implementamos nuestros proyectos. No queremos que quede en una cuestión meramente teórica, sino que intentamos llevarla a la práctica y transversalizar todas estas cuestiones de una manera coherente, ¿no? Entonces, por ahí surgió ese nexo entre Ecologistas en Acción y como os comentaba, bueno, está un poco el concepto de One Health, ¿no? Que triangula, que para que exista la salud hay que triangular la salud del planeta, de las personas y de los animales. Entonces, si nos perdemos una de estas esquinas, la salud interconecta con muchísimos factores y se nos va a quedar coja la silla. Entonces, es fundamental avanzar, ¿no? En bloque desde esa mirada integral y desde esa mirada ecosocial que aportaba con mucha impronta Ecologistas en Acción, en este caso, que tienen mucho más bagaje en términos medioambientales que Farmamundi. Bueno, precisamente por esta conexión que tenéis con el concepto de Agenda 2030, no a lo mejor con todos los ítems de la agenda, pero sí con varios de ellos, te quiero preguntar sobre el momento actual en que vivimos y cómo lo vivís en Farmamundi, porque parece que ahora mismo decir Agenda 2030 es formar parte de la dictadura de lo woke, de estar completamente en contra de lo que debería de ser un proceso más natural de que la sociedad avance, pero que avance sobre todo viendo quiénes son los más fuertes que pueden pisotear más fácilmente a los débiles, ¿no? Entonces, no sé si os surge por algún lado gente que rechaza frontalmente lo que vosotros promulgáis, pero sin preguntar realmente lo que promulgáis. Y si al final no tenemos que hacer como una especie de, bueno, y quizá ejército no sea la mejor palabra posible, pero como una especie de ejército de lucha contra la desinformación en estos temas. Sí, la Agenda 2030 muchas veces, como bien dices, Pablo, genera un poco de controversia. Nosotros desde Farmamundi entendemos que la Agenda 2030 es una herramienta que aporta elementos prácticos y medibles a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, pues la Agenda 2030 además parte de un proceso participativo de más de 2 años, donde no solamente han sido las empresas y los gobiernos los que le han dado forma, ¿no? Sino que ha habido también un proceso de participación ciudadana muy fuerte. Y esto la gente lo desconoce, porque parece que la Agenda 2030 nos viene impuesta por las grandes corporaciones, ¿no? Y las élites políticas, pero si se profundiza en todo el proceso de elaboración de esta agenda, como te decía, es un proceso participativo muy fuerte. Es verdad que creemos que hay cuestiones que hay que mejorar, que no todas las cuestiones que se abordan son lo suficientemente medibles, pero sí que sin duda es una brújula importante que orienta los programas de intervención social que hacemos. Bueno, intervención social, hablo en mi caso porque desde el prisma desde la ONG, ¿no? Pero desde las diferentes intervenciones y decisiones que se van tomando, desde las organizaciones, desde la sociedad civil y desde el ámbito empresarial también, que se intenta alinear un poco con estas cuestiones. La Agenda 2030, aparte de una declaración de buenas intenciones, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si se mira con un poquito de profundidad, se ve que los diferentes ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 y que tienen que ver con cuestiones como pues eso, el medio ambiente, la salud, las alianzas, una educación de calidad, la igualdad de género, se va desagregando todo en 17 cuestiones. A su vez, está desagregada por indicadores
muchas veces medibles, no todas las veces todo lo medibles que nos gustaría, pero al final es eso, ¿no? De vamos a reducir el hambre, ¿en qué porcentaje? Vamos a trabajar para que el matrimonio infantil desaparezca, vamos a trabajar para que el hambre desaparezca, y dan muchos indicadores muy concretos que ayudan a las entidades y a las empresas a poder orientar las acciones que planifican. Entonces, bueno, y también creo que no hay que perder de vista que está formulada de una manera global, ¿no? Y que no solamente es porque tenga que recoger las necesidades, en este caso, de España o de Europa, sino que hay unas realidades globales que son muy complejas y que también tienen que estar recogidas ahí, porque al final es una brújula a nivel mundial y desde las que todas las personas podemos aportar desde nuestros entornos, que es esa perspectiva global, un palabra que al final lo que hace es que tiene un poquito como esa perspectiva más global con las acciones locales, de tal manera que si yo tengo o intento llevar un consumo responsable lo más alineado con la Agenda 2030, pues voy a revertir también esos objetivos y en esos indicadores más globales, ¿no? Y se trata de ir tomando conciencia de qué creo que es justo y qué medidas como ciudadana puedo llevar a cabo para ser coherente. Que en este caso, pues bueno, hago una referencia un poco también a Solabria, ¿no? Que es una cooperativa de energía renovable. Es un pequeño cambio que está en la mano de todas las personas. La cuota para hacerse cooperativista es súper bajita y al final, bueno, pues estás trabajando con energías renovables y estás contribuyendo también a un sistema y a un modelo económico cooperativista más justo, equitativo y saliéndote un poco de lo que pueden ser pues las grandes empresas, ¿no? de la eléctrica. Bueno, esto último que quizás suena un poco más teórico, pero ya sabemos que los días 20, 27 o 21, 28 en Santander, en Entre Huertas, se podrá ver totalmente en la práctica qué significa la Agenda 2030, qué significa pues practicar esa agenda, pero justamente en el sitio donde vives, sin tener que pensar en cómo funcionan otras dinámicas, sino ver la propia dinámica del territorio donde habitas. Así que es beatriz.rodríguez@farmamundi.org. Ese es el correo electrónico por si alguien quiere apuntarse, que es mejor apuntarse más que nada por prevenir cuánta gente quiere participar. Sí, exacto. Por gestionar el espacio y organizar un poco las diferentes herramientas de mapeo que vamos a utilizar, sí que necesitamos tener en consideración las personas que van a participar. Pues Beatriz Rodríguez de Farmamundi, ha sido para nosotros un placer haber tenido esta conversación contigo. Muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchas gracias a vosotros, Pablo. Ha sido un abrazo. Otro de vuelta.